Hola, muchas gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Aquí estamos otra vez en otro programa más de, no otro podcast más de cine. Y hoy tenemos aquí a Guillermo Escalona. Lo primero de todo, darte las gracias, Guillermo, a aceptar la invitación y sobre todo, eh, gracias por estar aquí con nosotros, compartir tu tiempo y tener aquí una reunión, una entrevista contigo y poder hablar de lo que más nos gusta. Muchas gracias a vosotros. Ok, y Guillermo, esta es la primera vez que me pasa. Te quería presentar como productor, pero Sí, realmente veo que has trabajado en todos los departamentos como sí, productor, guionista, actor, cámara, sonido. ¿Podrías sí. explicarme esto? ¿Lo hiciste porque querías aprender de todos los departamentos o cuéntanos por qué? Un poco, sí, yo creo que en el fondo todo viene bueno, por la pasión por el cine, por entender cómo se hace, pero también yo estudié en la Escuela de Cuba, en San Antonio de los Baños, que ellos tienen una aproximación que le llaman la polivalencia. Y a pesar de que yo entré como guionista y me gradué como tal y como director, durante el curso académico tú aprendes un poco de todo, haces micrófono, haces cámara, haces de todo. Y en el fondo cuando me gradué y empecé en el mundo profesional, pues yo quería trabajar en lo que fuese, de lo que fuese. Entonces, mis primeros trabajos fueron de ayudante de cámara, que hice muchísimo tiempo, hice micrófono también, y luego empecé como productor también, y luego he ido dirigiendo mis propias cosas, y últimamente, en los últimos años, lo que estoy haciendo más es he vuelto a guión, y lo último que he hecho, que se ha estrenado ahora en HBO Max, es una serie como creador y escritor, que creo que todavía no se ha estrenado en España, pero que ya está aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces es un poco el espíritu polivalente con el que estudié y que en el fondo yo creo que es muy útil saber lo que cuesta hacer las cosas, aunque sea para luego olvidarlo, porque tampoco es que sea necesario, no lo sé. Es como, en el fondo a mí me gustaba también mucho la vida de circo, la vida de rodaje y estar en ese mundo, que no necesariamente es una cosa que uno quiere hacer toda la vida, ¿no? Pero es un poco la razón por la que hay tantos créditos para Y, sobrevivir. y sobre todo, ¿qué película te marcó para querer dedicarte al cine? Esta es que buena pregunta. Um, yo creo que como, como profesionalmente, digamos, los que más me marcaron fueron las películas de Billy Wilder. Um, ver, como que él fue el primero que entendí que el cineasta tiene una visión que es capaz de producir, de dirigir, de escribir y de mandar en la película. Yo diría que Sunset Boulevard fue la peli que dije, yo quiero estar, quiero ser parte de este mundo. Y como series de televisión, sin lugar a dudas, Six Feet Under, Seis metros bajo tierra, y The Wire. The Wire, sin lugar a dudas, fue también una de las razones por las que me vine a Los Ángeles, quería trabajar para HBO, en fin, todo eso. Yo diría The Wire y Sunset Boulevard, algo así. Y realmente estudiaste cine en la Escuela de Cine de Cuba, pero ¿aprendiste en una escuela de cine o al final realmente como de forma totalmente autodidacta? Bueno, una combinación. O sea, yo llegué a la escuela de Cuba ya sabiendo, habiendo estudiado en Valencia, en un instituto que ya no está, que se llamaba que era Centro de Investigación Audiovisual, Fundación de Investigación Audiovisual, que dirigía Joan Álvarez. Y ahí estudié como guión, digamos, mientras estaba estudiando económicas. De ahí estuve en Barcelona, en un centro que se llamaba Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, con Héctor Faber, y de ahí fui que me gané la beca para ir a Cuba. En Cuba lo que pasa es que el diseño académico es muy práctico, entonces uno aprende también haciendo. Entonces tienes las dos cosas, uno, la cosa como más teórica y digamos de sueño de hacer, y luego también cosas prácticas como cargar. En aquella época, imagínate, teníamos moviolas, todavía usábamos el audio en el tape, en fin, era muy hands-on y funcionaba perfectamente. Entonces yo creo que en mi caso es una combinación. He estudiado en varios centros y también he trabajado en muchas películas haciendo muchas cosas. Entonces quizá en mi caso es un poco atípico. Creo que la escuela es fundamental para, sobre todo, tener un marco teórico y tener un sustrato de contactos donde empezar. Porque lo más probable es que alguno de tus compañeros
rompa, y entonces ahí te vas tú. Vamos, yo vengo de las CAI y más o menos igual. En Claro, las CAI eres totalmente igual. Cuanto que un compañero tuyo sube, arrastra con cuatro o cinco compañeros. exactamente, esa es la idea. Entonces yo siempre recomiendo que si es posible que se estudie. En mi caso, afortunadamente, siempre estuve becado, entonces no fue, digamos, un gasto. Imagino que si es privado, eso es un gasto y es una decisión que hay que tomar. Cualquiera de las dos vías funciona. También funciona perfectamente entrar en un rodaje y hacerte asistente de alguien y seguir ese camino. Que, por ejemplo, aquí se hace mucho. Digamos, en Los Ángeles, ese era el camino tradicional. Empezar como asistente, no llegar como aquí estoy yo. Claro, pero también la cosa de la escuela de cine, yo creo que la escuela de Cuba tiene que ser igual, que es que tiene que ser un campo de entrenamiento. Claro, En exacto, esa es plan la de función. la filosofía en campo de entrenamiento de equivócate. Exacto. Ya sabes de qué va. Te has equivocado, vamos a hacerle la próxima vez mejor. Exactamente, esa es la idea. Eso está muy bien. Pero el campo teórico también es muy importante. Hablaba el otro día con un compañero que había estudiado solo, digamos, la parte de semántica y filosofía de imagen y tal, y luego ha tenido una carrera brillante como director, o sea, también funciona esa aproximación. Siempre cuentan la historia de Orson Welles en su primer día de rodaje, cuando iba a hacer El corazón en la oscuridad, no era Ciudadano Kane, su primer proyecto era una adaptación de la novela de Joseph Conrad, y él llegó allí a hacer una prueba de cámara y no sabía dónde estaba la lente ni nada. Y da igual, siguió siendo un maestro. Entonces, es un equilibrio entre las dos cosas. Y de todos los departamentos que has trabajado, dime, ¿qué es lo que más te atrae de cada uno? Pues de cámara me encantaba lo zen que es, lo físico que es y la concentración que tienes que tener. Y como venía de la tradición de que antes la película se podía encender porque estaba hecho de celulosa, uno tenía que estar siempre pendiente de la cámara y se queda como esa filosofía. Claro, si se cae o se rompe, el día de rodaje se acabó. Entonces, esa concentración de estar siempre con la cámara y esa relación personal me encantó y ver cómo en el cuadro. Eso me gusta. Sonido me encanta que es, pues imagínate, le da muchísimo valor a la película. El sonido es como la atmósfera, es la realidad. Se aguanta mejor una imagen fuera de foco que una imagen con el audio mal hecho. Y, y, y la producción me encanta porque tú estás generando el canvas como el marco de trabajo. Entonces, en el fondo es súper creativo porque el mundo no es, todos los recursos no son inacabables. Tú necesitas montar un marco de trabajo donde todo el mundo se va a poner y vas a organizar y es un poco como general de combate y está súper entretenido, a qué horas, cómo funciona. Ese trabajo me encanta. El de director, pues imagínate, es súper, es una recompensa diaria viendo como tu visión y es el más, digamos, complejo porque es el que trabaja con los actores, que ese es el trabajo más delicado que, en mi opinión, hay, porque ellos están muy vulnerables y tú tienes que tener una capacidad de transmitir que es importante y que uno no siempre consigue. Y escribir, pues ese es el más entretenido, ese es mi favorito, porque ahí sí que no sé, es como ser Dios, literalmente. Creas cosas de la nada que no existían y a los 10 minutos ya tienen su propia voz y sus propios problemas y necesitan su propia atención y además no puedes ya, una vez los has creado, tampoco puedes ya mucho más manipularlo porque tampoco puedes, eh, tienes como un contrato con el universo de que tienen que tener unas reglas, entonces tienen que hacer unas cosas, entonces ya de repente tienes su propia vida y sin lugar a dudas para mí ese es mi favorito, aunque es súper solitario y muy depresivo, vamos, porque no tienes manera de saber si lo estás haciendo bien. ¿Y en cuál departamento te sientes más cómodo? Me imagino que en el de guionista. Sí, ahora mismo sí, pues, me encanta, el desarrollo de televisión me encanta. Sí, ese es mi favorito ahora. ¿Y crees que hay También tiene que ver con la edad, ¿eh? Ahora ya tengo 50, me encanta más. A los 20 me encantaba subirme a la furgoneta y trabajar 6.000 horas y con un bocadillo y nunca ir o sea que es una combinación también.
Y cuando te pones a escribir, ¿crees que siempre hay que utilizar alguna estructura como las que dice Seafield o dice Robert McKee? ¿O crees más que no hay que seguir esa estructura y más que nada hay que romperla? ¿O qué es lo que piensas? Pues creo que es una combinación. Igual que cuando estás produciendo necesitas un marco, pues yo creo que cuando estás escribiendo necesitas un marco. Entonces está bien tener una estructura. Y son estructuras que aunque están relacionadas con estos nombres, digamos, estos nombres lo único que han hecho es coger el trabajo de los filósofos griegos, Aristóteles, y hacerlo como más común para el público, pero son estructuras que funcionan desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer y estábamos en el fuego y teníamos que contar una historia con cierta estructura, no hay mucho más misterio. Yo que, en mi opinión, lo más importante primero es como crear el universo, las reglas y luego ya las cosas se van poniendo cada uno en su sitio. Pero sí, o sea, esto de escribir así como de cero, desde luego no es mi caso. Yo siempre, ahora mismo estaba preparando una cosa y estoy como cogiendo fotos, referencias, otras películas, empezando como a pensar. Muchas veces es cerrar los ojos e imaginar, pero la estructura te ayuda muchísimo pues para empezar a organizar. Y también imagino de que muchas veces estás haciendo cualquier cosa, pero realmente tu cabeza está pensando en el guión. Sí, claro, es como una especie de enfermedad. Al principio es nada, una idea, una imagen, y luego poco a poco te va agarrando, agarrando hasta que finalmente es obsesivo y te acuestas y sueñas con la historia y tienes imágenes y las apuntas en una libreta. Claro, es una obsesión. En realidad empieza de a poquito y luego, como todas las obsesiones, se acaba. Se acaba. Y ahora cuéntanos un poco de tu primera película en Other Show. ¿Cómo fue escribir el guión conjunto con Rafael Catalayú y dirigir la Sí. película junto a Joan Cuevas? ¿Te costó Ojo. trabajo o tanto coescribir y codirigir? Cuéntanos cómo fue la experiencia. Pues ningún trabajo, los dos son grandes amigos. Entonces, además en aquella época estábamos muy cercanos todos y entonces era una maravilla. No había ninguna dificultad. Colaborar yo creo que vamos, eh, es siempre, es siempre beneficioso. Solo hay que estructurarse un poco, como, no sé, unas mínimas reglas y mantener una imagen como de un lado a otro y cosas así, pero es una maravilla. Rafa Garatayud es una persona que tiene un conocimiento enciclopédico del cine, la música, es un escritor maravilloso y la experiencia fue cojonuda. Eh, y trabajar con Joan, imagínate, somos amigos ya 30 y pico años, pues nada, fue cojonudo. Ahí en Nueva York, pues nada, fue estupendo. Él tenía conocimientos de teatro también, trabajaba mucho con los actores y, y nada, todo era una conversación y todo era una decisión y se hacía. ¿No? Y una Bueno, curiosidad, ¿cómo fue rodar en Nueva York? bueno, yo en aquella época viví allí, Ah, ok. ¿Y cómo fue el viví como rodaje? 6 años. Pues viví 6 años allí, pues lo mismo, también nos rodeamos de amigos y pues, bueno, fue muy intenso porque teníamos muy poco dinero. Eh, pero bueno, era como vivir en un submarino, vivíamos todos juntos en el mismo edificio, el crew, el cast, todos. Y, y nada, fue muy bonito, fue muy intenso, no sé, estuvo muy bien. No sé si has podido ver la peli o no sé dónde anda. Y una pregunta, ¿esta peli cómo fue? ¿Fue autofinanciada o tuviste ayuda de algún sitio? ¿O Sí, cómo tuvimos lo, ayudas de Canal No, de la Generalitat, y tuvimos como tres productoras, Paloma Mora, Julián Pavón, entonces estaban creo que era Createle y ZZJ, que me parece que están en Sevilla, en Dos Hermanas. Y luego sí, luego Joan y yo pusimos lo que teníamos y luego la gente trabajó como, digamos, lo que se llama a beneficio. Digamos. Si la película se vendiese o si hubiese tal, pues recuperarían, digamos, cosa que no ocurrió. Es una peli de culto. y el tema después de distribución, cuéntanos un poco cómo fue después la experiencia de la distribución en festivales y
Cuéntanos un poco cómo fue después el conseguir la distribución internacional, si tuviste, cuéntame. Pues la distribución no hubo suerte, digamos. Se distribuyó localmente, porque ese era el contrato que estaba con el canal No, que era la televisión local, que ahora se llama Apunt. No sé si se puso a algún lado más. En festivales fue bien, ganamos la Mostra de aquella época. Estuvimos en Italia, en Roma, y no me acuerdo dónde más estuvimos. Y como experiencia, o sea, la lección aprendida, aunque costó un poco más, y aunque lo sigo intentando siempre, es que hay que siempre tener en cuenta, no llegar muy agotado a la parte de la distribución y todo eso. O sea, que hacer solo hacer la película no es suficiente para que la película funcione. Esa es como la lección aprendida. ¿Crees que, aunque tenga el dinero, tenga los inversores, crees que lo primero antes de hacer la película es intentar buscar, antes de todo, la distribución internacional? Te diría que sí, pero te estaría, como diría, pero no estoy predicando con el ejemplo. Te diría que sí, pero va a depender de muchos factores. Por ejemplo, personalmente, yo ya no hago eso. Ahora, si me lo preguntas para, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un compañero que es su primera peli y tal, no ese es el consejo que le estoy dando, porque es su primera peli. Entonces también depende de dónde estés, en tu carrera y en tu economía. Digamos, la primera peli nadie te la va a hacer. Entonces, si has conseguido que familiares, amigos y gente así confíe en ti y has conseguido levantar lo que sea, 100, 200, 300, hazla. Hazla porque nadie te la va a comprar. A no ser que tengas un actor o alguien, o sea, nadie te va a decir nada. Entonces, quizás las ayudas sí que deberías intentarlo porque sí que hay ayudas diseñadas para primeros cineastas, mujeres cineastas, lo que sea. Entonces, eso sí que deberías intentar agotar todos esos recursos. Pero tanto como tener ventas internacionales, pues depende de tu lugar ahora mismo en el mercado. Si estás empezando, lo puedes intentar, pero es muy difícil. Con lo cual, si tienes la pasta, pues tírate. Ahora, 99,999% de las veces no te va a salir. Pero el aprendizaje está, la película la tienes y tienes un paso de una escalera, que si no, no la tendrías. ¿Crees que es necesario tener una carta de presentación para dedicarte a la dirección? Sí, es fundamental, claro. Pero hablo, carta de presentación, hablo de tener una peli. Una peli low cost, una peli independiente, una peli guerrilla. Yo creo que sí, pero ya te digo, es que cada caso es diferente, pero yo creo que sí, yo creo que eres como los músicos, como los actores, pues si no puedes, pues te vas al metro y tocas, tapa, 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 y pasas la gorra, tienes que empezar en algún sitio, es que si no, soy director, pero no tengo nada, es como, no sé. Yo creo que sí, que tienes que empujar por hacer algo. ¿El qué? Pues depende de cada caso, no todo el mundo tiene que gastarse. Hay gente que se gasta, que te gastes 2.000 euros, haces un vídeo en YouTube, un vídeo musical para una banda de tu barrio que está que te cagas, pues ya tienes algo, ya has empezado. Pero sí, te toca crujir, te toca joderte, ¿no? Te toca. Picar Creo, piedra. ¿no? Sí, yo creo. Ahora, también pasan cualquier tipo de historia. De repente alguien conoce a alguien, también es importantísimo el network. Por eso decía lo de la escuela es muy importante, sobre todo si como en mi caso no conoces a nadie, no vienes de familia del mundillo, pero si tienes familia del mundillo, por ejemplo, pues otra vía de hacerlo es así, es de repente tu tío trabaja en cine, pues te da la segunda unidad y haces unos planos ahí, pues ya está, también. Todo es legítimo, no hay un solo camino, yo creo que depende también de cada uno. Lo que no es legítimo es esperar a que te venga por la puerta, porque eso No, no va, yo dentro del cine, el hombre del maletín con 2 millones, con el puro, gordo, bien trajeado, yo creo que eso no existe. no existe. No. Y ahora Para háblanos. los actores, a ver, para los actores sí que puede existir. Los actores, sobre todo en estratos muy industriales, existía, ahora digamos, existen menos, pero sí existe ese descubrir pues eso, a un actor, una cosa por una cuestión física, eso puede pasar, pero un director no, un director da igual la cara que tengas. Y después en tu película de Espartamas, ¿qué fue más difícil? ¿El trabajo de guión o de dirección? Igual de complicado los dos, igual.
Quizás dirección fue un poco más complicado porque ahí sí que estaba solo, digamos, aunque Joan estaba a mi lado y trabajó y hizo todo el arte y me apoyó en un montón de cosas. Em, sí, yo creo que fue, no sé, fue sí, quizás sí, porque escribirlo, la verdad es que escribir con Constanza y con Silvia fue maravilloso, no hubo problema, son geniales las dos. Sí, yo imagino que dirigir fue complicado, sí. Claro, porque el guión, Sobre todo por aba- los días que tuvimos, eso lo tuvimos, no sé, fueron 18 días. claro, porque lo que es más difícil, pues claro, el guión, al tener que ponerte la situación de esas tres mujeres, o a la Mm, hora de dirigir esas tres mujeres en tres estados diferentes anímicos. sí, exactamente. Sí, claro, y muy diferentes las tres. Aunque las tres eran actrices maravillosas y yo en realidad confío muchísimo en el actor, ¿no? Una vez le doy el marco de trabajo, el actor hace, ¿no? Y tiendo a, personalmente cuando dirijo, alejarme bastante con la cámara, usar lentes, no estoy encima ni físicamente, no soy ese tipo de director, digamos. Eh, con lo cual, pero sí, la clave son los actores. Y eso de... Sí, yo creo que lo más difícil no es exactamente dividirse en los diferentes tipos de personajes, porque al final todos habitan en uno y uno tiene todas esas cosas, uno no es una sola cosa, pero eran los días, las limitaciones, digamos, lo más difícil. A la hora de dirigir, que tienes que tomar decisiones de quitar cosas porque no da tiempo, digamos. Y claro, eso que estaba contando, que no te gusta acercarte al actor, ¿qué decir? ¿No te gusta tener siempre primeros planos? ¿A esto te refieres? No, porque el primer plano puedes usar una lente larga, pero no me gusta invadir su espacio físico, no me gusta. Me gusta observar, ¿Eh? no me Claro, gusta es que entrar yo, en. sí, sí, Por es que ejemplo, la escena, yo prefiero que la escena dure 7 minutos y luego ya sacaré lo que necesito, que no estar ahí 30 segundos y mira para acá, y mira para allá, y mira para allá. Que, por ejemplo, cuando escribo acción, digamos, hace falta hacerlo. Cuando estoy. aunque yo pienso que también que el plano más expresivo y donde está el conflicto es realmente el primer plano. Por supuesto, ahí están los ojos. Ahí están los ojos y realmente ahí sabe lo que le está pasando realmente al actor. Sin decirlo, con la expresión ya lo vemos. Sí, sí, sí. No estoy hablando de usar plano, digamos, ancho, sino de estar encima del actor, de Vale. estar constantemente dirigiéndolo, digamos. Pero a veces hace falta, ¿no? Sobre todo cuando es acción, digamos. ¿Y cómo es tu manera de trabajar con los actores en el set? ¿Utiliza algún tipo de método o te dejas llevar? Buena pregunta. No, bueno, hago mucha lectura, o sea, lectura de guión y hablar de personaje y eso, y a la hora del set intento, ya te he dicho, intento tomas largas y que ellos creen. Que ellos creen y luego de las tomas largas hago cortes, pues incluso en el eje, pues no, eh, más afrancesado, digamos. No, el método ya es el que ellos quieran usar, eso ya es más de ellos. Desde luego intento que el papel explique más que uno mismo, digamos, en el set. Y, Intento no hacer las cosas en público. Bueno, intento, ¿eh? De todas maneras, no siempre se consigue. y sobre todo ahora, felicidades por el gran éxito de tu última serie como creador, guionista de Mil Colmillos. Y sobre todo, me gustaría que nos contara cómo ha sido el camino hasta llegar hasta llegar a vender la serie para HBO Max. Y creo que es la primera serie de HBO Max de Colombia. Sí. Cuéntanos cómo ha sido el periplo, el recorrido para llegar a vender la serie HBO Max. Bueno, el crédito de la venta es del showrunner, de Federico Durán, digamos de la parte. O sea, nosotros hicimos Jaime Osorio, que es el co-creador y co-escritor y que tiene esta película que se llama El Páramo, que es un universo, digamos, similar, una precuela, y que es un director fantástico y tiene un manejo de los actores y del tiempo cinematográfico alucinante.
me contactaron para desarrollar una idea y preparar una Biblia para luego ir a venderla. Entonces, esa parte la hice con todas las referencias que tengo, pues de Wire, por ejemplo, de The Wire, usaba la Biblia de The Wire y y en fin, todos los conceptos, digamos, estuvimos trabajando en la Biblia, Jaime y yo, no sé, unos meses, digamos, y luego Fede se fue como a venderla. Eh, Creo que alguna gente dijo que sí, otra que no, 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 y al final HBO se la quedó y empezó lo que llamamos que es el desarrollo con ellos. Que fue una etapa maravillosa también, que fueron como un año y pico así, escribiendo todos los guiones, todas las tramas, y como la diferencia de trabajar en televisión y en cine, que creo que me gusta más, digamos, es que el desarrollo se hace como en equipo, se trabaja muchísimo, se mandan las líneas, digamos, los outlines, se van aprobando y se van discutiendo las cosas, no es aquí está mi guión, y aún así, con muchísima libertad y creatividad, y nada, con Jaime estuvimos trabajando, pues eso ya te digo, un par de años, todas las mañanas, reunión con el Final Draft en paralelo, porque él estaba en Bogotá, pero yo estaba aquí en Los Ángeles. Y nada, las cosas en tele se van aprobando, se van pasando, se van aprobando y de repente se va a hacer, es como una bola de nieve. Al principio parece que nunca se va a hacer y de repente se hace y nada, a la que te das cuenta se hizo. Y como llegué a la historia, pues lo que hablábamos un poco al principio, Federico fue el productor de mi cortometraje en la escuela, o sea, imagínate. Una historia también griega, así muy aristotélica, pues, también como de guerreros y tal, o sea que todo en el fondo es como lo mismo, ¿no? Digamos. Ah, Eh, sí, sí, Creo que eso es un poco, no sé si he contestado la pregunta, me he sí, sí, enredado ahí. sí. Claro, pero la cosa que te iba a preguntar es, cuando quiere vender una serie, realmente no la escribe entera, sino más que nada escribe una Biblia, una especie como tratamiento, y Sí, directamente, si te dicen ya directamente HBO Max o Amazon o sí. Netflix, etcétera, alguna plataforma, te da el ok, ya es cuando empieza tú a escribir. Sí, normalmente pero claro, cada ejecutivo, cada empresa tendrá su rollo, pero en mi experiencia normalmente tampoco quieren algo que esté absolutamente desarrollado porque ellos quieren meter mano. De hecho, meten mucha mano, de hecho, pero no es una mano, digamos, eh, no es una mano tonta, es una mano inteligente. Digamos, sabe muchísimo, la gente de desarrollo de los canales sabe muchísimo de cine y sabe muchísimo de televisión. Y también, sobre todo, saben lo que quieren. Entonces, claro, tampoco puedes presentar algo muy desarrollado, pero tampoco puedes presentar solo una idea, porque las ideas, para empezar, las ideas ni siquiera se pueden registrar, porque si no, el primero que dices una película sobre alguien que se enamora y mata al rey y tal, pues se acabarían todas esas historias. Ya no puede haber más Romeos y Julietas. Entonces, entre ese equilibrio es donde está. Entonces, lo que necesitas es un tratamiento, digamos, cómo hace la temporada, los personajes. Y en nuestro caso, hicimos un primer episodio, pero tampoco es necesario, digamos, no siempre es necesario, pero por lo menos esas tres cosas las tienes que tener. Porque digamos que si tienes la serie escrita, digamos que ha invertido un montón de tiempo y después si no se vende, es decir, ha gastado como 2 años de tu vida y eso a lo mejor después nadie te lo va a pagar. No solo eso, sino que ya, como te he explicado, en mi opinión no les gusta. No es agradable para nadie que va a entrar que esté todo hecho ya, porque entonces, ¿y yo qué hago? La gente de desarrollo de los canales les pagan para desarrollar, no les pagan para... Otra cosa es que ya estuviese hecha completamente, entonces compran los derechos de emisión para su canal. Eso es otra gente, además, es otro departamento, ni siquiera son los mismos, digamos. Pero sí, no tiene ningún sentido encerrarte y escribir. A ver, de nuevo, todo es posible. Seguro que si escribe, yo qué sé, una puta maravilla, pues la gente le va a tocar comprarla y ya está. Imagino que, no sé, quizás alguien como Almodóvar, si hiciese televisión, pues sería algo así. De repente el tipo aparece con toda la serie escrita y nadie le va a decir ni mover un punto, vamos. Pero el resto de los mortales, pues no es como normalmente es. Te toca tener un buen documento, pero es un documento que está abierto al input de los demás que van a entrar. ¿Y de dónde surge la idea? Y cuéntanos cuáles son los referentes. Para referentes hay de todo, es una carta de amor al terror de los 80 de los 90 y de todo, vamos. Hay desde Apocalypse Now, Predator, El corazón en las tinieblas, por supuesto. Pero vamos, la cosa es que ellos a su vez eran referentes de otras cosas, que es una referente es como todo, ¿no?
es un viaje a lo más oscuro del ser humano, a esas decisiones que uno tiene que tomar en combate, digamos, pero que en realidad es una metáfora de la vida, ¿no? Decía Kurosawa, que hacía películas estas de samuráis y todo eso, que en el fondo la violencia y la cosa militar no hace más que expresar un sentimiento humano, digamos. Es como una excusa, o ponerle un eso a algo que nos pasa a todos. Eso sería como el tema. Entonces hay de todo. Es una gran reflexión sobre la violencia. Esto es una frase que leí en un libro que decía que un poco que la violencia es como un perro de 1000 colmillos, que tú lo acaricias y todo y crees que tienes control, pero en realidad no lo tienes. La violencia es algo que una vez salta, una vez arranca, una vez le dejas que salga de tu corazón, preña todo y todo se va un poco a la mierda, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la serie. Y, y el universo y la idea, digamos, pues parte un poco de todo eso. Aunque ya te digo que Jaime tiene esta película, el Páramo, que tiene esa intensidad y ese, digamos, ese ethos, digamos, o pathos, ¿no? Como se diga. ¿Y cómo fue el proceso de escritura de la serie Mil Colmillos? Estuvo súper bien, pues nada, era... Con la diferencia horaria, yo empezaba más pronto, digamos, 6 de la mañana, reunión de escritura, como por 3 horas, Jaime y yo, hablando del plan del día, piqueteando, teniendo lo que sea. Si teníamos algo del día anterior, lo podíamos revisar con el, ya te digo, Final Draft tiene esa capacidad de que 2 personas pueden trabajar a la vez, tomando turnos, digamos. Y luego si había alguna reunión, hay que presentar historia al canal, pues se presentaba, se picheaba al canal. Habíamos pensado que el episodio iba a ser así. Y el canal, me gusta esto, no, esto, lo otro, tal. Mandaba notas, pues se traía, pum, pam, pam. Así vas haciendo todos los tratamientos primero. Y una vez están los tratamientos aprobados, digamos, pum, ya empiezas con los guiones. Y otra vez lo mismo. Entonces es como un back and forth así eterno, digamos. Hubo cambios hasta, me acuerdo, en el set. Estuve un par de semanas que tuve que hacer un cambio ahí en rodaje, digamos. Pero yo creo que lo primero que tendría ahí era la escaleta. Sí, por supuesto, la escaleta siempre. Sí, sí, escaleta, tratamiento, guión. Sí. Y, y ahora, sobre todo, cuéntanos cómo fue escribir con Jaime Osorio, cómo fue la experiencia. Pues maravillosa, es un tío genial, profundamente humano, sabe muchísimo y, y es un líder nato además. Él dirigió, o sea, él es como digamos, el alma mater de la cosa. Entonces él dirigía los episodios, entonces era una maravilla escribir para el director a la vez, mientras que el director también escribía. Entonces era, pues imagínate, no había ningún tipo de pérdida ahí, como lo iba a hacer él, pues ya está. Luego trabajó también con otro director, Pablo, que también lo hizo genial, pero digamos que Jaime era como el capitán del barco, entonces era súper súper fácil en ese sentido. Y luego como colaborador, pues es una maravilla, una persona educadísima, respetuosa, apasionada y, y que escucha, y en fin. Y todo era como todo muy platónico, todo muchas conversaciones, entonces picheaba una idea, la escuchaba, la moderaba, todo el rato así. Y luego ya cuando tocaba, pues tocaba. Porque luego, claro, los productores si fuera por nosotros todavía estaríamos, porque es que no se acaba, sencillamente se acaba porque llegó la fecha, pero en realidad no hemos resuelto la gran pregunta de la serie, no hemos resuelto la gran pregunta de la vida, porque eso no se puede, tú haces lo que puedes. ¿Y puedes contarnos algún tipo de anécdota de rodaje de Mil Colmillos? Sí, el perro está haciendo ruido. Estuve poco en el rodaje, digamos, estuve un par de semanas, pero vamos, anécdotas personales mías de que yo estuve, porque de ellos hay un montón y ya, si algún día los entrevistas te las contarán. Pero aquello era muy rodaje, muy verno, muy Herzog, aquello era una barbaridad, eran 500 personas en la selva llenos de barro, o sea, se entregó todo el mundo increíblemente. Es el trabajo de Rayuela y de Federico de conseguir ese equipo de gente alucinante que se esforzaron tantísimo más allá de lo que hacía falta para hacer una serie, vamos, alucinante, ya la verás, que se metían en situaciones súper peligrosas. Entonces, la que a mí me tocaron, digamos, que era meterse en una cueva
hay que meterse con una van en una cueva por una hora, sin exagerarte, unas minas de sal para replicar lo que era bueno, una historia, no quiero hacer spoilers, pero vamos, era la oscuridad más absoluta que jamás he estado y a mí me dio un mini ataque de pánico y esta gente lo hacía todos los días, iban ahí a rodar, se metían ahí una hora para adentro y ahí recreaban todo un universo y acababan de rodar y salían otra vez a la vida, ¿no? O sea, eso me pareció increíble. Y luego, bueno, con todo el trabajo de los actores alucinantes. Toda la vida del guionista en set es siempre medio rara. Pues estás ahí, los ves ahí como tus hijos, digamos, pero ya están en la suya. Tú tampoco ¿qué vas a decir? Solo dar las gracias. Y como guionista, ¿cuál es la película que te gustaría escribir un remake? Pues mira, de Billy Wilder sí, la de Double Indemnity, que se llamó en español Perdición. Ah, Perdición, Sí, peliculón. película. Pues mira, ese haría. Y O Sunset produciste Boulevard. Sunset ¿Eh? Boulevard, que se llama en español El crepúsculo de los dioses. Maravilloso título, sí, exacto. Y produciste una serie llamada Entanglement. Háblanos sobre ella. Bueno, Entanglement fue un proyecto de web series. Lo que pasa es que queda listado como serie y esto fue con un grupo que luego he seguido pitcheando cosas, pues estoy desarrollando varias cosas con ellos. eh, y bueno, era una comedia. En este caso yo ayudaba, o también hago trabajos de producción como digamos de apoyo a amigos. En este caso era una comedia, ¿sabes? Llamarla romántica, que habla de eso, de esas conexiones que hay medio químicas entre la gente y estuve apoyando ahí. Y están en eso, no sé si creo que no han hecho más del piloto. Y has producido muchísimos cortometrajes. Sí. ¿Cuál de ellos te trae mejores recuerdos? Es que he producido tantos, cada uno me encantan los cortometrajes porque es apoyar a alguien que está empezando una carrera, ¿no? Y es un poco lo hice en Nueva York y también aquí, y también con las empresas, pues como que ayuda, ¿no? Ayuda a tener visibilidad, no solo a ellos, sino también a nosotros, digamos. Um, ¿Cuál sería? Es que sería muy difícil elegir. Todos me han encantado. Y casi todos los directores han ido a hacer grandes cosas después, ¿no? O sea que es genial haber sido parte de eso. Y lo bueno de los cortos es que es limitado, ¿no? Siempre son 3, 5 días y ya está, es un poco más de control. Y como productor, ¿cómo has logrado conseguir la financiación de tantísimos cortometrajes? O si no, ¿cómo lo hacía el tema de la financiación? Pues en cuanto a los cortos casi siempre viene el dinero, pues viene pues eso, de familiares, amigos, de inversores, todas estas cosas de apoyo cercano al cineasta casi siempre vienen de ahí y de ahí luego de las ayudas que hay estatales. Y luego si estaban estudiando en alguna escuela, pues la escuela normalmente del equipo técnico te lo ceden y muchos de tus compañeros van a ayudarte. En fin, esa parte casi siempre es así. Yo jamás, o sea, digamos, no soy ese tipo de productor, ¿no? Yo cojo los recursos que hay y creo un plan y lo ejecutamos y sale el corto, pero no lo financio. Pero claro, dentro de la producción, en los cortometrajes, siempre que te dedicaba a la jefatura de producción, dirección de producción, No sé cuáles son las diferencias. director de producción es el que Casi hace los siempre, contratos, tema de papeleo, y el jefe de producción es el que manda en el set. pues casi siempre hacía las dos cosas, digamos, como hay recursos limitados, pero bueno, también a veces había un line producer allí, dependía del trabajo, ¿no? También del nivel que tenía de involucrarme. Pero vamos, en las cosas de bajo presupuesto casi siempre todo el mundo hace varios trabajos y casi siempre el productor es productor y casi siempre el director también es productor. Lo que pasa es que es más productor de ser el dueño del contenido, digamos.
¿Y crees que las plataformas son los nuevos estudios? Sí, sí, vamos, todo ha cambiado muchísimo. El otro día hablaba con una entrevista que están haciendo los de la Warner sobre ese tema y era como, para mí o sea, el futuro va a ser streaming. Creo que las noticias del fútbol van a quedar todavía y las experiencias colectivas, digamos, como Spider-Man y eso, van a quedar como en el mundo más colectivo, pero todo va a ser streaming, por supuesto, para tú poder elegir lo que quieras y a la hora de ellos funcionar, ya son como estudio, claro, ellos producen, deciden el contenido, lo producen y lo exhiben, con lo cual es la definición de estudio. Pero vamos, todavía hay como varios temas con eso, por eso estuvo a punto de haber una huelga aquí gigantesca, porque los streamers todavía se siguen comportando a veces como si fuesen experimentales, digamos, no como si fuesen estudios de verdad. Entonces hay una pequeña fricción ahí que tienen que resolver. Que yo pienso que el cine se va a quedar tan solo para las películas eventos. Spider-Man, West Side Story, Matrix, etcétera. Sí, y festivales indies, donde la gente pueda ver sus trabajos. Sí, va a quedar así una cosa más, una experiencia más gourmet. Y está bien, no. Yo creo que hay para todo. Yo creo que hay para todo. O sea, aquí, yo creo que hay para. Yo creo que la gente debe consumirlo lo antes posible, el contenido. ¿Te acordarás? Y No sé, tú eres más joven que yo, pero vamos, yo soy de la época de las películas americanas tardaban 5 años en llegar. O las series de televisión, las doblaban fatal, ¿no? Todo ese mundo está bien que se haya acabado. Hay que, hay que mover, tiene que ser instantáneo. claro, pero también una cosa, porque ya lo último que está pasando con el streaming de estos últimos años, que yo estaba flipando porque era ya, ha llegado el momento ya de que la peli Oscar ya no vas a verla al cine, lo vas a ver en Netflix, en Amazon o en HBO. ¿Cómo es la pregunta Es exactamente? decir, que yo estoy viendo ya que últimamente que Sí, la peli que va a ganar el Oscar, ya sí. directamente dentro de poco, en vez de verla en los cines, lo veremos Sí, 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 sí. en casa en plataformas. Sí, sí, yo creo que va a ser una opción. Luego habrá gente que pueda tener la experiencia. Obviamente Spider-Man no he ido todavía, pero imagino que debe tener esos momentos de experiencia colectiva donde la gente haga wow, wow, y eso siempre está bien. Eso no lo puede, solo en casa es un aburrimiento. Eh, pero sí, sí, yo creo que los Oscars y todo, y los Emmy, todo se va a transformar y se va a hacer mucho más internacional. Y la gente aquí antes no consumía nada internacional y ahora mismo, bueno, ya ganó los Oscars del coreano y vamos, y cada vez no hay ningún problema en que alguien vea una cosa con subtítulos o doblada, con gente, con cast completamente diferente a lo que él o ella es su día a día. Y eso es una maravilla y es que tiene que ser así. O sea, el hecho de que podamos contar historias, pues eso, que hagamos una historia en Colombia y que pum, HBO más y de repente hay 600 millones de personas que lo pueden ver, así lo vean una, da igual, pero que eso es una maravilla. Cuando empezó el proyecto, hace 5 años así, ni siquiera ese momento existía todavía. Todavía era como por cable, e iba a ir pues a HBO Latinoamérica y a lo mejor pero ahora es como boom. Y eso es cojonudo. Eso está. Otra cosa son pues, los temas de todo, ¿no? De si va a haber una inflación de contenido, de si hay problemas, de modelos de negocios, pero como acceso, yo creo que el acceso debe ser siempre instantáneo. Luego hay que encontrar la manera de monitorizar eso, pero vamos. ¿Y cuál crees que es el error que no deberías cometer como productor dentro de tu experiencia? La seguridad es lo primero. Es una frase de hecha, es como muy manida, pero yo siempre empiezo así, safety is first. Lo primero es la seguridad. Es decir, Es una cagada cuando pasa algo, es una es cagada. decir, estamos hablando de que siempre a todo el mundo hay que asegurarlo y darlo de alta. Bueno, eso también, por supuesto, pero me refería como a seguridad No hagas ningún tipo de locura. física. Claro, de seguridad física, La no subir el salud cuerpo y que todo el mundo esté bien, eso es lo primero. lo primerísimo. Eso yo diría que es lo fundamental y lo demás da igual.
Da igual, porque te puedes equivocar la vez que quieras. No es... y no se me ocurre qué más. Yo creo que la seguridad es el área que más atención requiere, porque luego imagínate qué va a pasar. Si te acabó el dinero, pues no pasa nada, tío. Te aguantas y no sé, quitas escenas, o aguantas, o consigues algo. No puedes, yo qué sé. Incluso todo lo demás da igual. El actor se enfermó, se va, pues cambia, no sé. Todo tiene solución, pero hacer una estupidez no la tiene. ¿Y cuáles son las cualidades que debe tener una persona para ser guionista? Cualidades humanas, que te gusten las historias, que te gusten los personajes, ser obsesivo, no sé. Yo creo que cualidades bastante comunes, digamos. Eh, y lo único quizás es un poco, pues eso, tener un poco de aguante, porque es un mundo de no, eterno. Ya no importa el círculo en el que estás. Conforme vas subiendo de círculo es el mismo vacío existencial, la misma duda continua de si vas a seguir trabajando, de si va a salir, si no. Entonces quizás eso requiere esa confianza en lo que estás haciendo y en seguir intentándolo y, y poco más, porque es un oficio, también se puede aprender y como tal no es, es como cualquier empresa humana, ¿no? Y a la hora de tú querer trabajar, escribir un guión, ¿cuál es el tipo de género que más te gustaría escribir o qué tipo de historia te gustaría escribir? Bueno, a mí me da mucho el rollo pues este apocalíptico y extremo donde, pues, que también es un poco fácil, digamos, en ese sentido, ¿no? De poner al ser humano en lo más extremo posible, aunque no siempre ha sido así, porque ya te he dicho que las películas que hice también han sido más tranquilas en ese sentido, pero a mí no estoy muy interesado en eso, ¿no? En el constante decisión que uno tiene que tomar conforme la vida le arrolla, digamos. Entonces, cualquier historia que tenga un elemento de esto, donde la vida te arrolle, me interesa. Es decir, lo que te gusta es poner un personaje en un conflicto al límite. Al límite, exacto. Pero, claro, de guerra, aventura, eh, Pues eso de es lo que, momento ¿qué me tipo gusta de mucho. género? Ahora mismo estoy haciendo cosas de aventura, digamos, y me gusta mucho la historia. Entonces, me gusta mucho la historia también. Me interesa mucho la historia del continente americano. Y sí, me gustaría, pues, si pudiese elegir, digamos así, tengo una historia que me encantaría, así como siglo XIX, de vaqueros, de indios, de todo ahí a tope. Eso es lo que más me gusta. Pero, claro, claro, una pregunta que te voy a decir, claro, es que levantar proyectos que son de época, ¿no crees que son más difíciles de levantar porque son películas que son cuesta más dinero financiarlas? Sí, probablemente sí, probablemente sí. Sí, sí, probablemente sí. Pero también uno va, ¿sabes? Acabo de hacer una de guerra. Entonces, el no ya lo tengo, pues tengo ahí esta y ya te digo, aunque no es crédito mío conseguirlo, porque esto fue la producción y el director, cuando la veas, verás que son alucinantes los aspectos y tal, si es crédito mío y de Jaime no tener miedo para escribirlo. Helicóptero, misil, pues para allá va, misil, helicóptero. Pues ya está, pues si ya he hecho misil y helicóptero, pues ahora quiero hacer vaqueros. Imagínate, te lo pregunto porque tengo la sensación que algunas veces las plataformas, eh, historias de época, etcétera, no quieren producirlas porque son realmente más caras que otro tipo de proyecto y veo que es más Sí, sí, factible. sí. Eso puede ser y eso está en las conversaciones, pero también tú, con el conocimiento que has tenido, en las referencias que tienes y cómo lo quieres contar, y en mi caso con la experiencia y todo eso, pues lo puedes contar. Puedes decir, por ejemplo, es un tsunami, pero es contado como el imposible, que está contado así. Bueno, pues eso tampoco es tan caro. Eso, Ahí están como lo cuentes. No, es que es como San Andreas.
Es una peli ahí que luego no funciona en taquilla, pero es una peli que se colapsa todo el... Pues están como tú haces el pitch. No es el tema, no es eso, es lo que se ve. Si, por ejemplo, si haces una pues eso, de guerra o lo que sea, pues es la contención que tengas, ¿no? Nosotros es un comando perdido en la selva, no es World War II, ¿sabes? Spielberg arrasando Berlín, digamos. Están como lo hagas. ¿Y qué consejo, para terminar, qué consejo le daría a Sí. jóvenes cineastas que se quieren dedicar al mundo del cine profesionalmente? Pues consejo es que adelante hace falta. Lo bueno que tiene la vida es que las generaciones hacen falta. Yo cuando empecé no tenía ni una cana. Entonces, que no se preocupen, que hay sitio porque nosotros nos vamos. Algunos se quedan un poquito más tiempo, pero vamos, es darle y escribir y preparar y probar y aceptar. No hay más que eso, es competitivo, sí, es difícil, sí, pero no mucho más que cualquier otra carrera artística, digamos, o científica. Es lo mismo ser un químico. Bueno, pues si quieres llevar un laboratorio y ser una persona que hace papeles, o sea, que hace cosas como interesantes y definitivas, pues tienes que estudiar muchísima química y tienes que hacer papeles y tienes que probar cosas y equivocarte y los pelos así. Pues esto es igual. O te puedes quedar de profesor de química. Tú puedes elegir, vamos. Pero nada, mi mejor consejo es seguir, no hay otra. Sostener. Pues muchas gracias, Guillermo. No, a Gracias ti. por compartir tu tiempo con nosotros y sobre todo por compartir tu pasión por el cine. Dale, ¿te mando el tráiler de mi serie o lo tienes a mano? El trailer sí, lo que no he podido verla porque todavía aquí en España Ah, ya, ya. no ha llegado. Bueno, pues Pero espero que llegue pronto. estoy deseando de verla. Vale, pues luego ya me cuentas qué te parece. Vale, pues muchísimas gracias, Guillermo, y estamos en contacto, ¿vale? Adiós, Venga, chao, hasta chao. luego.